Un buen día para todos y que el Señor les bendiga. Las Escrituras nos dicen en Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 13, que todos nosotros afrontamos las tentaciones. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Tal vez entonces esto proporciona un poco de aliento cuando a menudo sentimos que el mundo está imponiéndose sobre nosotros y que otros tal vez pueden ser inmunes a las tentaciones. Recordemos que se nos dice que Cristo también afrontó las tentaciones. Dice Hebreos el capítulo 4 y el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿De dónde entonces vienen las tentaciones? No vienen de Dios, aunque Él las permite. Santiago el capítulo 1 y el versículo 13 dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En el primer capítulo de Job vemos que Dios permitió a Satanás tentar a Job, pero con ciertas restricciones que le puso a Satanás. Satanás anda en la tierra como león buscando a gente para devorarla, nos dice Primera de Pedro el capítulo 5 y el versículo 8. Y el versículo 9 además nos dice que debemos resistirlo, sabiendo que otros cristianos también están experimentando sus ataques. Estos pasajes nos pueden a nosotros dar a conocer que las tentaciones vienen de Satanás y que la tentación se origina en nosotros también, porque somos tentados cuando somos llevados y seducidos por nuestra propia lujuria. Lo dice Santiago 1 y el versículo 14. Nos permitimos pensar entonces ciertos pensamientos, ir a lugares donde no debemos ir y tomar decisiones que están basadas justamente en nuestros deseos que nos llevan a la tentación. El único medio para proteger nuestros corazones, nuestras mentes, para mantener las fuerzas de tentación lejos de nosotros, podemos entonces nosotros recordar las palabras de Cristo a sus discípulos en el jardín de la noche de su traición. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice Mateo 26:41. La mayoría de los cristianos no querría abiertamente meterse en el pecado, pero nosotros no podemos resistirnos a caer en ello porque nuestra carne no es lo suficientemente fuerte como para resistirlo. Nos metemos en situaciones o llenamos nuestras mentes con pasiones lujuriosas, y eso entonces nos lleva al pecado. Por lo tanto, debemos renovar nuestra forma de pensar, como se nos dice en Romanos el capítulo 12, los versículos 1 y 2. No debemos pensar como el mundo piensa o caminar de la misma manera como el mundo camina. Proverbios el capítulo 4, versículos 14 y 15 nos dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala. No pases por ella, apártate de ella, pasa. Tenemos que evitar entonces el camino del mundo que nos lleva a la tentación, porque nuestra carne es débil y somos llevados fácilmente por nuestras propias concupiscencias y por nuestros propios deseos. Mateo el capítulo 5 y el versículo 29 tienen un excelente consejo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aparentemente suena grave. El pecado de por sí es grave. Jesús nos está diciendo que literalmente nos mutilemos, que nos quitemos una parte de nuestro cuerpo. Eso significa que Jesús está enseñando que debe tomarse una medida drástica para evitar el pecado, para evitar tentaciones,
para evitar pecados debemos ser disciplinados y tomar decisiones drásticas en nuestra vida para corregirnos completamente de nuestras malas tendencias a pecar. Nosotros resistimos la tentación cuando recurrimos a la palabra de Dios, cuando nuestros esfuerzos están basados en lo que la Biblia dice y en lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de nosotros. Somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, según lo dice Romanos 12:2. Y no hay otra arma contra la tentación excepto la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, dice Colosenses 3:2. Si nuestras mentes están llenas de los últimos programas de televisión, de lo último en el internet, en la música y en todo lo que la cultura ofrece para nosotros, seremos entonces bombardeados con mensajes y con imágenes que inevitablemente conducen a deseos pecaminosos. Pero si nuestras mentes están llenas de la majestad y la santidad de Dios, el amor, la compasión de Cristo, el brillo de esto reflejará entonces en nosotros en vez de las lujurias. Todo lo que el mundo ofrece va a disminuir y va a desaparecer. Sin la influencia del Espíritu Santo es en vano luchar contra Satanás. Por lo tanto, sabemos cuál es el remedio y cómo evitar la tentación. Agarrémonos de las manos del Espíritu Santo para que nos lleve firmes hasta la victoria. Que el Señor les bendiga.